Un tipo de sociedad determinada que evidentemente todo lo que estaba reprimido se expresaba de alguna manera. Y eso es lo que él va descubriendo en las consultas que él va haciendo. Lo positivo del trabajo de él es que se toma el trabajo de apuntar las cosas, de anotar, de observar, de experimentar y aún de concluir. Por eso es que es la primera vez en que el tema de la salud mental se empieza a trabajar desde un punto de vista más científico, ¿no? Durante muchos siglos se entendió que las personas que tenían problemas en el área de la salud mental también estaban poseídas, también estaban poseídas por el demonio, porque se le achacaba al diablo todas las enfermedades, o sea, todo lo malo que te pasaba era alguna cosa que el diablo hacía en tu vida. Si te enfermabas, venía del diablo, y si eras loco, evidentemente estabas totalmente controlado por el diablo. Hoy sabemos que la mente del ser humano es la que rige todo lo que nosotros finalmente somos. Y yo quiero hablaros esta mañana de tres cosas, simplemente tres cosas, porque a lo largo de la semana los que vengáis a las conferencias que vamos a tener vais a poder ir explorando y descubriendo otros detalles. Yo quiero hablaros desde un punto de vista bíblico del origen de los desórdenes mentales. Quiero hablaros cómo se expresan esos desórdenes mentales y desde un punto de vista también bíblico cuál sería la manera de enfrentar esos desórdenes mentales. Bueno, cuando nosotros hablamos de los desórdenes mentales es bueno leer algún texto de la Biblia. Vamos a ir a Isaías, al capítulo 1. Isaías en el capítulo 1 habla de la entrada del pecado, ¿sí?, en la experiencia del ser humano, y en el versículo 6 del capítulo 1 dice algo que es muy interesante. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Quiero que notéis que Isaías está diciendo que todo el ser humano, desde la planta del pie hasta la cabeza, está de alguna manera herido, está dañado, está infectado. Cuando nosotros hablamos del pecado, ¿sí?, el pecado es algo muy etéreo de lo que nosotros hablamos. Solemos hablar del pecado en términos de ¿qué? A ver, ¿qué es el pecado? Y rápidamente decimos, bueno, pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es transgresión de la ley? No matar, robar, mentir, etcétera, ¿no? Pero eso finalmente son conductas. Pero las conductas que se producen en nuestra vida, de alguna manera esas conductas tienen un origen. ¿Dónde se empiezan a gestar las conductas? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué actuamos como actuamos? Pues bien, el centro de comando, por así decirlo, el centro de comando de toda nuestra existencia es la mente. Es esto, aquí, ¿sí? Aquí está funcionando nuestra mente. Ahora bien, cuando la Biblia habla del pecado, de la entrada del pecado, ¿sí?, en primer lugar está hablando de la forma en que se produjo una alteración en la mente del ser humano, para hacerlo lo más simple que pueda. Una alteración en la mente del ser humano, porque la mente es la que determina todo. La mente es la que dirige absolutamente todo. El pecado que nosotros vemos, por ejemplo, como un acto, es el resultado de algo que pasa en la mente. O sea, ni Adán ni Eva hubieran hecho lo que hicieron si primero no hubiera habido un pensamiento en cuanto a lo que hicieron. O sea, no fue meramente un acto reflejo, no fue instintivo, ¿no? No fue una cuestión refleja, fue algo que se pensó y ese pensamiento llevó a un acto, a una conducta. Cuando nosotros hablamos de la entrada del pecado, lo que estamos diciendo es que el pecado de alguna manera dañó la naturaleza del ser humano. Esa naturaleza del ser humano tiene dos elementos. La naturaleza del ser humano tiene dos elementos. Tiene, por un lado, la mente y por otro lado tiene el cuerpo. Toda la naturaleza del ser humano fue dañada. Y eso es lo que está diciendo Isaías. Desde la planta del pie, ¿sí?, el cuerpo, hasta la cabeza, la mente, todo eso fue dañado. Y de alguna manera el pecado afectó nuestra manera de pensar. De alguna manera el pecado afectó nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir. O sea, el pecado nos fue afectando. Y como el pecado ha afectado nuestra mente, es que aparecen en nuestras vidas determinados comportamientos que no nos llevan de ninguna manera al camino del bien o al camino de la felicidad, sino que a veces incluso pueden ser destructivos. Si vais al capítulo 3 del libro de Génesis, vamos a intentar que esto sea un estudio bíblico leyendo algunos textos, vamos a ver cómo el pecado va dañando al ser humano, de qué manera lo afecta el pecado al ser humano desde el punto de vista de su salud. Fijaros, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Notad ahora. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo.
porque estaba desnudo y me escondí. Fijaros que ahí nosotros encontramos la primera emoción que aparece descrita en toda la Biblia. Y esa emoción está totalmente asociada a un cambio en la percepción que ese ser humano está teniendo. El miedo es la primera emoción que aparece. Nosotros encontramos aquí que se habla del miedo. Y el miedo produce en Adán una parálisis. Lo hace que él se paralice, lo hace que él se esconda, lo hace que se retraiga, hace que él de alguna manera se aleje aún de aquel que era su propio hacedor, con el cual hasta hace nada estaba hablando, con el cual hasta hace nada estaba conversando. ¿Cómo habrá cambiado la percepción de Adán, de la persona que tenía delante, que era Dios, que era su creador, que ahora le tiene miedo? Hay un cambio tremendo en la mente de él, su percepción cambia completamente, la mente de él está alterada, por eso tiene miedo, y el miedo lo lleva a una conducta, a la conducta de la parálisis, me escondo, me alejo, que no me vean. Entonces nosotros encontramos de qué manera el pecado, en primer lugar, va afectando la mente del ser humano, y en primer lugar me afecta a mí mismo, en cómo yo me siento, en cómo yo veo, en cómo yo me empiezo a relacionar con el mundo que me rodea a mí. Y en este caso, Adán, que se podía relacionar perfectamente con el mundo que lo rodeaba, en este caso con su propio hacedor, se podía relacionar muy bien con Eva, se podía relacionar bien con todo, de pronto ese marco de relaciones buenas cambia, él ya no se puede relacionar de la misma manera, no puede ver las cosas de la misma manera, ya no ve todo igual. Por un lado, aquel que es Dios, que es su creador, lo ve ya diferente, le tiene miedo, le tiene miedo. Así que si alguno tiene miedo a Dios, de los que está aquí sentado esta mañana, o alguna vez ha tenido miedo de Dios, pues mire, esto viene del jardín del Edén. No sé, hoy en la escuela sabática hablamos del tema del miedo, pues mire, esto viene ya del jardín del Edén, porque finalmente nuestra visión, nuestra percepción, nuestra comprensión de Dios se alteró completamente. Se produjo un ruido entre el emisor y el receptor. Y esto, que es lo que recibe la emisión, se alteró, se produjo ahí como una interferencia para que la recepción no sea correcta. Y la visión, o sea, lo que nosotros vemos, también se alteró. Porque él hace nada veía a Dios como su papá, como su amigo, como su creador, como su protector, se relacionaba bien con él, y de pronto esa visión cambia completamente. Ahora ve a alguien del cual me tengo que esconder, alguien que es mi enemigo, alguien al que le tengo miedo. ¿Os dais cuenta cómo la mente de Adán se fue alterando? Pero no solo en su visión y en su relación con el que es Dios, que eso es grave, sino en su relación con otros también. En este caso, fijaros, cuando empieza este famoso interrogatorio que Dios le hace, ¿no? Y esto, a los que estamos casados, esto es muy interesante, ¿no? Porque aquí empezamos a ver dónde empezaron los problemas en la vida conyugal. Esto ya arranca en el jardín del Edén, ¿sí? Porque fijaros, y Dios le dijo, versículo 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? A ver, o sea, ¿desde cuándo tú te ves de esta manera? ¿Por qué te ves ahora de una forma que no te veías antes? ¿Os dais cuenta? Es una cuestión de visión. Ahora me veo desnudo, pero antes no me veía desnudo. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que te veas de esa forma? ¿Qué pasó que te ves de esa manera, no? Y entonces dice, has comido del árbol que yo te mandé que no comiese. A ver, ¿qué has hecho? ¿Qué aconteció en tu experiencia? ¿Qué ha ocurrido? Cuéntame. Y aquí nosotros estamos encontrando la primera intención de Dios. Permítame que lo diga así, yo sé que algunos van a echar de hereje, pero la primera intención de Dios de hacer una intervención psicoanalítica en la mente de una persona. Oye, cuéntame, a ver, ¿qué pasa? Porque eso es lo que necesita hacer un psicólogo cuando tú vas a hablar con él. Que le empieces la narrativa, esa narrativa le va a permitir a él construir a dónde empieza el origen de tu problema. ¿Dónde puede estar radicado el origen del drama que tú estás teniendo? Y eso es lo que está haciendo Dios. A ver, cuéntame, hablemos, ¿qué pasó? ¿Qué aconteció? ¿Has hecho esto? ¿Qué? Entonces, ahí hace falta una narrativa, ¿no? Que es lo que maneja el psicoanálisis en todo caso. Y entonces dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te dije, yo te mandé que no comiese? Y fijaros qué interesante. ¿Cómo habrá cambiado este ser humano
Y quiero que penséis por un momento en alguien creado perfecto. No sé cuál es la comprensión de perfecto que nosotros tenemos, pero perfecto, perfecto, perfectísimo, ¿eh? Y de perfecto, perfectísimo, ahora resulta que el hombre, primero, se está escondiendo de Dios, le tiene miedo a Dios, ha cambiado su percepción de Dios, de él, y resulta que esa mujer a la que él miraba con admiración, porque la primera vez que la vio, me imagino que dice, ¡ah! Como hacen todos cuando ven a la enamorada, ¡ah! ¿Sí? Pero la visión cambia, señores, la visión cambia. Y ahora viene y él la mira a ella y dice, esta tiene la culpa. Esta es la bruja de la película. La mujer que tú me diste. Fijaros qué cosa, la mujer y tú. Aquí yo, hermano, nada que ver, ¿eh? Tú y ella. Haberme dado otra y otro gallo cantaría, ¿no? Y eso muestra cómo se va cambiando tanto la percepción de Adán, que ya no solo lo está culpabilizando a Dios, porque finalmente esta es la mujer que tú me diste. Esto me recuerda a muchas personas con las que yo he hablado, que me dicen, pastor, pero yo me casé, y esta persona con la que yo me casé, yo estaba convencida que era la persona que Dios ha puesto en mi vida. Y me han salido las cosas mal. Señor, estamos en este mundo. Y eso es una realidad, estamos en este mundo, y en este mundo nos enfermamos. Las cosas hacen daño, las relaciones también se enferman. Las cosas queremos que salgan de una manera, a veces pueden salir de otra. Y ahora Adán la mira a Eva y dice, ella me engañó y yo comí. Y ahí muestra que Adán ha perdido completamente su capacidad de autoasumirse, su capacidad de aceptarse él, de asumirse él, de responsabilizarse él. Y esto, fijaros, es algo que en la práctica pastoral yo lo vivo viendo. Tú sientas a dos personas que tienen un problema y tienes dos inocentes delante tuyo. Te han montado un pollo dentro de la iglesia, no se pueden ni ver, tienen un drama eterno, pero son dos inocentes delante tuyo. Ninguno tiene la culpa. ¿Por qué? Porque el pecado que ha dañado nuestra mente nos ha quitado la capacidad de autopercibirnos y de aceptarnos y de que tengamos lo que se llama en psicología el locus de control interno, que nosotros internamente nos asumamos. Y yo siempre digo, yo cuando era profesor de enseñanza media en el instituto, esto ya lo veía. Yo lo veía con mis alumnos. Yo veía qué alumno en la vida iba a avanzar, iba a tirar para adelante y cuál se iba a quedar en el camino culpando a todo el mundo que lo rodeaba de sus cosas. Y es sorprendente ver cómo un chaval de 13, 14, 15 años, tú lo interpelas y le dices, ¿por qué no hiciste la tarea? Y tú le ves que te cuenta un cuento. ¿Habéis escuchado el refrán, tiene más historias que Calleja? Pues te le gana a Calleja. Y te monta una película y al final la culpa la tiene la madre, la tiene la abuela, la tiene el gato, la tiene el tío, la tiene el vecino y la tienes tú, porque en última instancia tú eres el mal profesor. Pero él no. Ningún atisbo de asumir su responsabilidad. Y están los otros que dicen, mira, sí, la verdad que me equivoqué, fallé, tendría que haberlo hecho, pero me fui a jugar al fútbol, lo asumo, póngame la nota que corresponde, pero a partir de ahora yo le prometo que voy a cumplir. Fantástico. Y eso le pasa a Adán en el jardín del Edén. Ya le cuesta relacionarse con Dios porque cambia su visión de Dios, su percepción de Dios. Aparece la primera emoción básica que narra la Biblia, que es el miedo. Ese miedo lo aleja de Dios, pero ese miedo también lo aparta de los otros. Ese miedo también lo aleja de los otros, ese miedo también lo enfrenta a los otros. Y hace que él se vea de una manera diferente, que no se asuma él tampoco desde sus responsabilidades y empiece a proyectar sus responsabilidades en otros. Y aquí aparece uno de los mecanismos de defensa más primarios que tenemos los seres humanos, que es la proyección. La proyección, yo a veces, es que yo veo el tema de la proyección de una manera que es asombrosa. Yo he estado parado en semáforos y ver personas insultar a semáforos. Insultar a un semáforo. Insultar al semáforo de la madre del semáforo. Yo no sé si había conocido a la madre del semáforo. Y la vida que la señora semáforo llevaba antes.
pero insultando al semáforo. ¿Por qué? Porque él estaba llegando tarde al trabajo, señor. Una proyección sobre el semáforo. La proyección puede ser sobre una cosa, la proyección puede ser sobre una persona, la proyección puede ser sobre una institución. A mí Pedro Sánchez me amarga la vida todos los días, la culpa la tiene él de todos mis males, ¿sí? Y si no es Pedro Sánchez, pues será el otro, será Feijóo, y si no es Feijóo, será el otro. Pero siempre estamos proyectando, o la culpa la tiene él, o la culpa la tiene ella, o la culpa la tiene... Pero yo no, eso es imposible, porque yo soy maravilloso, yo soy extraordinario. Y a veces yo me siento a hablar con dos personas y le digo, bueno, hablemos, a ver, ¿cuál es el centro del problema? Y están los dos inocentes. A ver, tengo que reconocer que a veces he encontrado uno peor que el otro, eso también es cierto, ¿no? Pero con una incapacidad crónica, y eso viene del jardín del Edén para asumirnos a nosotros mismos. Así que le cambia la mente al ser humano, la manera de percibir a Dios, la manera de percibirse a sí mismo, la manera de relacionarse con Dios, la manera de relacionarse con el mundo que lo rodea, todo cambia completamente. Y eso lleva a que empiecen determinadas conductas en el ser humano, aparecen determinadas conductas que nos sorprenden. Y si van siguiendo el relato del libro de Génesis, os vais a sorprender. Porque nosotros encontramos, por ejemplo, fijaros, llegamos al capítulo 4 del libro de Génesis, y ahí encontramos Caín y Abel. Miren, ¿cómo habrá cambiado la mentalidad del ser humano? Que ahora mi mente llega de tal manera a cambiar, controlada, coloreada por determinadas emociones que van apareciendo, que yo puedo llegar a hacer algo terrible como matar a mi hermano. Porque si nosotros hacemos una lectura de la historia de Caín y Abel, aquí encontramos algunas cosas que son interesantes. La primera, finalmente, Caín lo mata a Abel por una cosa que se llama envidia. Envidia. ¿Habéis escuchado hablar de la envidia? Para nada sirve y para todo estorba. Lo mató por envidia. Y lo mató por envidia porque a juicio de él no estaba tratado correctamente. Porque no se valoraba adecuadamente lo que él hacía y porque él veía que de alguna manera a él se lo trataba de mejor forma. Y eso le produce a él un sentimiento interno, una transformación interna que lo va llevando finalmente a percibir a su hermano, carne de su carne, sangre de su sangre, como su propio enemigo. Y fijaros que en el momento que nosotros leemos aquí la palabra de Dios, en el capítulo 4 del libro de Génesis, encontramos, por ejemplo, desde el versículo, por ejemplo, 2, dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel era pastor de ovejas, Caín labrador de la tierra, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas. Dice, miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, nosotros a veces decimos, miró con agrado, no miró con agrado. Bueno, esto es lo que el autor bíblico está diciendo, lo que el autor bíblico está percibiendo también que está aconteciendo. Pero aquí el problema era en última instancia lo que Caín estaba percibiendo. Caín se estaba sintiendo tratado injustamente, que no se le valoraba. Y empieza a tenerle envidia al hermano porque ve que era tratado de alguna forma con cierto favoritismo. Y entonces fijaros lo que dice, decayó su semblante, versículo 6. Jehová le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Fijaros, llega al punto de tener una saña, o sea, un sentimiento de animadversión hacia su propio hermano, hasta que finalmente urde el plan. Dice, bueno, este es el malo de la película, me lo voy a sacar al malo de encima. Y decide matar a su propio hermano. Del amor fraternal al odio. Del amor fraternal al odio. Y esa conducta de matar es el resultado de algo que pasó acá. La mente de él se alteró de tal manera, su percepción se alteró, la manera de relacionarse con su propio hermano se alteró de tal manera que todo lo que él pensaba estaba coloreado. Tenía un pensamiento coloreado por todas esas emociones que lo embargaban a él. Por todas esas emociones. Por la envidia, por la ira, por el rencor. Todas esas emociones lo embargaban. Y terminaron obnubilando su pensamiento, terminaron controlando su pensamiento. Y él terminó haciendo lo que hizo. La mente
con unas emociones equivocadas, lo llevó a una conducta equivocada. Pero si seguimos leyendo el libro de Génesis, nosotros encontramos cosas sorprendentes. Nosotros encontramos, por ejemplo, que Dios creó a Adán y Eva, creó el matrimonio monógamo y heterosexual, pero ya cuando nosotros llegamos al capítulo 5 del libro de Génesis, vemos que se instauró la poligamia. O sea, aún la manera de comportarnos y relacionarnos desde el punto de vista de la afectividad sexual cambia por causa del pecado. Del matrimonio monógamo y heterosexual pasa la mujer a formar un segundo plano y a ser simplemente una instrumentalización para la sexualidad del hombre. Y nosotros encontramos que una sexualidad monógamo y heterosexual se transforma en una sexualidad polígamo. Pero a medida que nosotros seguimos leyendo el relato del Génesis, nosotros vemos cómo aún el comportamiento sexual del ser humano se va alterando, se va descomponiendo de lo que era el plan original a lo que acontece finalmente luego de la entrada del pecado. Así que tenemos trastornos en el área del pensamiento, trastornos en el área de la conducta afectiva, trastornos en el área de la conducta sexual, y ahí tenemos servida la realidad del ser humano. Y ahí tenemos de qué manera el pecado finalmente va afectando al ser humano. Por eso Isaías dirá, desde la planta del pie hasta la cabeza, está todo herido, está todo infectado. Señores, el pecado dañó el centro de comando de nuestro cuerpo, la mente. La mente. Y la mente, quiero deciros que es el único órgano a través del cual Dios puede comunicarse con nosotros. La mente es el único órgano a través del cual Dios puede comunicarse con nosotros. Y si esto no funciona bien, la comunicación de Dios va a encontrar ruido, no puede llegar bien, porque nosotros tenemos conceptos equivocados en nuestra mente. Ay, pastor, ¿cómo es eso que nosotros tenemos conceptos equivocados en nuestra mente? Bueno, cuando tú tienes algún problema de salud mental, aún tu percepción de la religión se ve alterada. Aún tu percepción de la religión se ve modificada. Para empezar, no tienes capacidad para interpretar los símbolos de la religión. No tienes capacidad para eso. Si tú tienes un problema en el área de la salud mental, la religión la vas a ver de otra forma. La religión, yo siempre digo, la religiosidad no vuelve loco a nadie. Tampoco leer historia. O sea, leer la Biblia no te va a volver loco. Leer historia tampoco. Pero hay gente que se cree Napoleón, hay gente que se cree Julio César y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, leer la Biblia no necesariamente te va a trastornar. Pero, si ya hay un predisponente, la religión también puede ser un facilitante. Y entonces el problema es que la persona que ya tiene un problema en el área de la salud mental no tiene capacidad para entender los símbolos de la religión. O dicho de otra manera, incluso las palabras de la revelación. Y entonces lee de pronto en la Escritura, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. Mejor es entrar sin un ojo en el reino de los cielos y no que se pierda todo tu cuerpo. Entonces viene el tío un día con una cuchara, se saca el ojo, ¿no? Porque como ve mucho a la vecina o ve mucho el reloj del otro que le gusta a él y se siente codicioso y se siente mal porque le atrae a la vecina o porque le gusta el reloj del otro o el coche del otro y cree que el ojo, o sea que el problema está en el ojo y se saca un ojo. Pero se da cuenta que sigue igual con el otro ojo. Y dice, bueno, si me saco el otro ya no veo, entonces saca el tío el otro ojo. Pero se da cuenta que ahora cuando siente el perfume de la vecina, todavía siente atracción. O se da cuenta cuando escucha el motor del coche, que todavía le atrae ese coche maravilloso. Y siente envidia por el que está al lado que tiene ese coche y él anda en bicicleta o lo que fuere. ¿Y ahora qué se saca? ¿Los oídos? ¿Qué se mutila? Porque el problema no está ni en ella, ni en él, ni en el coche. Está acá, en su mente. El problema lo tiene él. Y a veces una persona que no está bien, los símbolos de la religión no los entiende correctamente. Y es por eso que nosotros encontramos personas que la religión la llevan al fanatismo. Sí, señores, al fanatismo. Porque una cosa es llevar una vida religiosa normal, en un marco de una espiritualidad sanadora, y otra cosa es ser fanático. El fanatismo en los comportamientos religiosos es evidencia de un trastorno en el área de la salud mental. Entonces, el problema, mira, os lo digo en estos términos, el mensaje de Jesús era clarísimo.
Jesús era muy claro en lo que Jesús decía, por ejemplo. Sus palabras eran simples, no eran complejas, o sea, el mensaje de Jesús era claro. ¿Qué pasaba entonces que algunos, como los escribas, los famosos fariseos, no entendían el mensaje de Jesús? Porque la mente de ellos tenía un problema. Y la mente de ellos hacía que el mensaje de Jesús, que era claro, lo interpreten de acuerdo al estado de sus mentes. Entonces, si hay un problema en el área de la salud mental, eso va a ser interpretado de acuerdo al estado de la mente. Por eso es que Dios necesita sanar la mente. Entonces, fijaros, ¿cuál es el origen? Desde un punto de vista bíblico, no estoy hablando aquí desde el punto de, ya a lo largo de esta semana os contaré algunas cuestiones un poquito más científicas, de teorías científicas del origen de los desórdenes mentales. Pero desde un punto de vista bíblico, sí, el pecado. ¿Pero qué es el pecado? El pecado es esa irrupción en la experiencia del ser humano que lo altera, que le cambia su manera de pensar, le cambia su manera de percibir, por lo tanto, su manera de entender el mundo que lo rodea, la capacidad de relacionarse con su hacedor o con las personas que están a su lado, altera completamente eso, le cambia el comportamiento relacional con otro, le cambia el comportamiento en su conducta sexual, le cambia muchas cosas en su vida, eso es el pecado. Y finalmente el pecado es toda una forma de alteración que se da en el ser humano que lo lleva por el camino de la no vida. Por el camino del maltrato a sí mismo en última instancia, o del maltrato a otro, por un camino que definitivamente no le produce una felicidad auténtica. Entonces, el gran dilema del pecado es que ataca el centro de comando de nuestro cuerpo, altera nuestra mente y lleva a que nosotros visualicemos, pensemos, sintamos y actuemos de una manera equivocada. ¿Qué hace Dios en todo esto? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo hace Dios para meterse en este berenjenal que es la mente del ser humano? Quiero invitaros a la primera carta de San Juan, al capítulo 3. Primera carta de San Juan en el capítulo 3. Y en el capítulo 3, el versículo 8. Pero quiero que lo leamos de otra manera, ¿no? Porque siempre lo leemos de una manera así, sin pensar un poquitito más en lo que estamos leyendo. Fijaros, el que practica el pecado es del diablo. Ahora quiero que me cambien la palabra práctica, que tiene que ver con una conducta habitual, por lo que es el origen de la práctica. El origen de la práctica viene en un pensamiento que se ha establecido equivocado, en una percepción equivocada. Y entonces podríamos decir que aquel que tiene la mente alterada sí es del diablo, porque comete conductas desasertivas. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Fijaros qué interesante. Para deshacer esas conductas desasertivas que hay en la vida de cada uno de nosotros. O sea que Jesús viene a la tierra para que nosotros, toda esa visión equivocada, esa manera de pensar equivocada, esa percepción equivocada, esos conceptos equivocados que nos llevan finalmente a conductas destructivas, puedan cambiar. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer esto que finalmente quiere el enemigo, porque el enemigo pues no quiere que yo piense adecuadamente, quiere que le tenga miedo a Dios o amor a Dios. ¿Miedo a Dios? Él necesita que yo le tenga miedo a Dios. Porque cuando yo más miedo a Dios le tenga, más separado estoy de Dios. Pero Él necesita también que yo me lleve mal con mi prójimo, que yo viva con ira, que yo viva con rencor, que viva con celos, que viva con envidia, porque Él sabe que no voy a ser feliz así toda la vida. Y no solo yo no voy a ser feliz, voy a ser infeliz al otro. Y como Él, por naturaleza, se deleita en la infelicidad, pues Él quiere que yo viva infelizmente. Y que yo elija el camino de la infelicidad. Y que me relacione con otros en el marco de la infelicidad. Y Él no quiere que yo me asuma a mí mismo, porque sabe que si yo me asumo a mí mismo y me reconozco a mí mismo, puede ser que yo me dé cuenta que necesito ayuda. Porque cuando yo asumo mi vulnerabilidad, reconozco que necesito ayuda. Por ejemplo, yo me miro al espejo todos los días
Y digo, pero si eres un fenómeno, tío, ¿qué planta que tienes? Estás buenísimo. Esa barba y ese pelo blanco te hace un tío interesante. Y claro, me veo maravillosamente al espejo, pero en una de esas necesito ir a una nutricionista, necesito ir a un médico que me eche un cable para que baje algunos kilos o algo por el estilo. Mientras yo me siga percibiendo magníficamente, muchas veces por culpa de mi esposa, hay que reconocerlo también, ¿sí? Porque ella me dice siempre que soy guapísimo y me dice todas esas cosas, que yo me las termino creyendo. Luego me hace unas comidas riquísimas que yo me las como. Bueno, entonces, la mujer que tú me diste, Señor, hace que yo me vea así, finalmente, ¿no? Bueno, pero en una de esas me tengo que ver de otra manera, y si yo me asumo de otra manera, entonces, pues probablemente se genere un cambio. No estoy prometiendo asumir nada, ¿eh? Vamos a aclarar ahí. Pero estoy diciendo algo que puede pasar. Pero eso nos pasa en los órdenes de la vida. Si yo no acepto mi vulnerabilidad, no pasa nada. Entonces, el diablo no quiere que yo asuma que necesito ayuda para que mi mente piense de otra manera, para que mi mente cambie, para que yo supere la ira, el rencor, la envidia y todas esas cosas que me afectan y me llevan por el camino de la autodestrucción y de la destrucción a otros. Él no quiere que yo me relacione asertivamente con otros. ¿Por qué yo me voy a relacionar bien con ella si no estamos perfectamente de acuerdo en todas las cosas como pensamos? O es mi adepta o es mi enemiga, punto. Esa visión dualista de las cosas. ¿Es mi adepta o mi enemiga? Si no es exactamente como yo, no piensa igual que yo, no ve todo exactamente igual a Dios, no podemos hablar. Ya tengo un enemigo. Entonces, claro, está interesado en que todo esto funcione así. Pero viene Jesús y dice, no, yo quiero deshacer todo eso. Yo quiero cambiar con todo eso. Yo quiero que tú empieces a ver las cosas de una manera diferente. Yo te quiero mostrar cómo es realmente mi Padre. Y te quiero mostrar cómo es mi Padre. Te quiero mostrar el amor de mi Padre. Te quiero mostrar que es un Padre. Quiero que tú conozcas la verdad de ti mismo para que seas verdaderamente libre. Conoceréis la verdad, tu verdad, de lo que tú realmente eres, de lo que tú realmente necesitas, de dónde tienes que cambiar. Porque yo te quiero liberar, yo te quiero ayudar en ese proceso y vas a ser verdaderamente libre. Y viene Jesús y quiere que yo me recupere como persona y me asuma a mí mismo, acepte mi responsabilidad, acepte también mi vulnerabilidad. Mire al mundo que me rodea no de manera antagónica, no como enemigos, no culpabilizando a otros, no proyectando en otros mis dramas, mis culpas, mis miserias, sino que asuma las cosas como son. Y viene Jesús y me dice que Él quiere que yo sea una nueva criatura y quiere trabajar en mi mente para que mi entendimiento cambie, para que mi percepción cambie, para que mi manera de ver a Dios y al prójimo cambie y yo viva y perciba las cosas desde la gracia, desde el amor, desde la compasión. Y Él quiere hacer una obra en mi vida. Una obra que me lleve a ser una nueva persona. Que no viva con miedos. Que no viva con ira. Que no viva con culpa. Que no viva culpabilizando. Que no viva atacando. Que no viva con rencores. Que no tenga una visión retrospectiva de la vida. Y no pueda avanzar hacia adelante. Jesús quiere deshacer todo eso que el pecado finalmente ha hecho en mi vida. ¿Y dónde trabaja el Señor Jesús? ¿Dónde trabaja? Id conmigo a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Es un texto que muchas veces leemos también, pero no lo leemos entendiendo la intencionalidad del Señor al hablarnos en este texto. Romanos 12. Fijaros lo que dice a partir del versículo 1, así que hermanos os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es que interesante, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente, la renovación de vuestra mente, de vuestra manera de pensar, de vuestra manera de percibir, de vuestra manera de entender, de conceptualizar. Esto es lo que tiene que cambiar. Si cambia esto, perdóname que diga, no cambia esto y no cambia el andar tampoco. Son nuestras mentes las que tienen que ser entregadas al Señor. Son nuestras mentes las que tienen que ser renovadas. Son nuestras mentes las que tienen que ser transformadas. Son nuestras mentes, y de esto hablaré alguna de esta noche, las que necesitan un auténtico proceso de higiene mental para que realmente seamos nuevas criaturas.
para que realmente experimentemos un nuevo nacimiento, para que experimentemos un nuevo comienzo, para que realmente todo eso que ha hecho en última instancia el pecado que mora en mí, del que habla Pablo en Romanos 7, esas obras del diablo, la que habla Juan en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, toda esa maraña de cosas que me han llevado a ser, a actuar, a sentir, a percibir de una forma determinada, que muchas veces me ha llevado por el camino del dolor o del sufrimiento, o ha llevado a que yo lleve a otros por el camino del dolor y del sufrimiento, se deshagan y yo realmente pueda ser una nueva creación. Ejemplos bíblicos de que esto es posible, muchos. Y termino contándoles la historia de un hombre que se llamaba Saúl, de la tribu de Benjamín, hebreo, dirigente dentro del pueblo de Israel, pero tenía un problema grave. Le gustaban las torturas, le gustaba torturar, ver cómo se torturaban a otros, cómo se mataban a otros. Pero luego también tenía, evidentemente, un trastorno obsesivo y compulsivo este hombre, y se le dio por perseguir y matar cristianos. Estaba fatal Saúl, fatal. Pero no solo los perseguía en un lugar, sino que buscaba perseguirlos en otro sitio. Y cuando ya en el lugar donde él vivía ya no tenía a quién perseguir y a quién enviar a la cárcel, buscó la manera de seguir con su obsesión de perseguir a otros y se fue a otra ciudad. Menos mal que en ese delirio de perseguir a otros diferentes a él, de matar y encadenar y maltratar a otros que no pensaban como él, que no sentían como él, que no tenían la visión de él, en ese momento tuvo un encuentro con alguien que le va a cambiar la vida. Y se lo va a encontrar cuando está yendo a la ciudad de Damasco. Y este hombre que tenía un trastorno obsesivo, compulsivo, que tenía lo que se puede llamar también un trastorno antisocial, no el asocial, no lo confundan, son dos cosas diferentes. Ya hablaremos algún día de eso. Era una persona que podía matar a alguien, podía encarcelar a alguien, ver torturar a alguien, esto no le afectaba a nadie. Eso es un trastorno en el área de la salud mental. Este hombre tiene un encuentro con el Señor y ese encuentro con el Señor le cambia la vida, lo modifica, lo hace una nueva criatura, lo hace una nueva creación. No va a ser fácil para Dios hacer este trabajo en él, va a requerir años. El libro de Gálatas habla de 3 años, por lo menos, que él se pasó solo en Arabia remeditando todo lo que él era, todo lo que pensaba y todo lo que había hecho por lo que él pensaba, era y hacía. 3 años. Y Dios hizo un trabajo de renovación en la vida de él. Luego Dios siguió obrando, por supuesto, pero ese fue el trabajo inicial en la vida de él. Pero ese hombre, de ser un perseguidor asesino, de ser un hombre con un trastorno obsesivo, compulsivo, con un trastorno antisocial, ese hombre se transformó en San Pablo. Saúl de Tarso terminó siendo San Pablo. Hubo otro, también Saúl, de la tribu de Benjamín, dirigente religioso dentro del pueblo de Dios. El hombre también tenía algunos problemas, escuchaba voces, veía cosas raras. Evidentemente tenía problemas en el área de la salud mental. Le costaba percibir las cosas. Empezó incluso a tener algunas prácticas que no lo ayudaron mucho, porque lo culpabilizaron más. Dios lo quiso ayudar de muchas formas, pero finalmente Saúl, el rey de la tribu de Benjamín, no cambió. Y un día entró en un pozo de desesperación tan grande, lleno de culpa, de carga, de imágenes equivocadas, con la mente obnubilada, que finalmente eligió el suicidio para terminar con el dolor existencial que él tenía. Saúl y Saúl, los dos Saúles de la tribu de Benjamín, dirigentes del pueblo de Dios. Uno tenía una depresión patológica, no existencial, pero una conciencia culpabilizadora tremenda, se sentía tremendamente culpable, con una inmadurez emocional tremenda que lo llevaba a sentirse un niño maltratado, que envidiaba todo lo que pasaba en otros. Cuando alguien sacaba mejores notas en el cole, este debe ser de los que se sentía mal. Porque la envidia a David lo destruyó completamente. Y Dios quiso obrar en él, pero no se lo permitió. Y el triste final de Saúl de Benjamín, rey, es diferente al de Saúl de Benjamín, predicador,
profeta y apóstol. Porque uno simplemente permitió que el encuentro sea significativo en su vida y que ese proceso de sanidad y de transformación se diera. Yo no te puedo explicar el milagro del nuevo nacimiento, no te lo puedo explicar clínicamente, no te lo puedo explicar científicamente. Lo que sí te puedo decir en esta mañana, que cuando nosotros hacemos de Jesús lo que siempre decimos, el médico de nuestras vidas, aquel que realmente puede intervenir en nuestra vida, y nosotros permitimos una intervención real de Cristo en nuestra vida, nuestra percepción de Dios va a cambiar, nuestra relación con Dios va a cambiar, nuestra relación con el mundo que nos rodea va a cambiar, nuestra relación con el prójimo va a cambiar y nuestra relación con nosotros mismos también va a cambiar. Y todo será para mejor y permitirá que realmente nosotros seamos una nueva creación. Te invito para que cada uno de los días de esta semana podamos compartir algunas ideas, algunos conceptos y algunas estrategias que nos permitan crecer todavía un poco más en Jesús y mejorar la calidad de nuestra mente. Que el Señor te bendiga. Concluímos las palabras de este mensaje cantando el himno de número 415. Hermanos,